Este caso, como el de Karina de la semana pasada, del científico ambicioso, nos va a traer experiencias que ya no son contadas directamente por espíritus desencarnados, ¿no? En el caso de la semana pasada de Karina, era un mensaje en respuesta a las plegarias de la hija de un encarnado sufriente. Y el caso de Charles de hoy, vamos a tratar de una evocación de un espíritu encarnado en sus momentos de desprendimiento del cuerpo físico. Charles de Saint, perdón, Cristina, de Saint G, deficiente mental, eh, se comunicó en la Sociedad Espírita de París en 1860. Esta comunicación yo he querido extraer como puntos principales para, para que hablemos, ¿no? Incluso intentaré ser rápida para que hablemos de ello, ¿no? Pues esta novedad del cielo y el infierno, de comunicarse con un espíritu encarnado en un momento de desprendimiento, el tema de la evolución de la ciencia con relación a las enfermedades. Bueno, en este caso, hoy vamos a hablar de la evolución de la ciencia respecto del conocimiento de las enfermedades, ¿no? Y que el espiritismo ya nos indicaba, como vamos a ver en ese mensaje, ¿no? Eh, Dejando claro, ¿no? Que la ciencia nos irá descubriendo cosas a cada día. Estamos hablando de pasada la mitad del siglo XIX, ¿no? Que nos va a traer la ciencia muchas cosas y que yo personalmente, a mi modo de ver, que el espiritismo también eh, no puede quedar parado en ese siglo XIX, ¿no? Que hay muchas cosas nuevas que envuelven, ¿no? La práctica del espiritismo, eh, que también tienen que ser contempladas, ¿no? Incluso no solo la práctica, pero también el conocimiento de, de la teoría y como una actualización, ¿no? Un poco de lo que nos trajo Kardec, con mucha precaución todo, claro. Y también la otra cosa que nos trae aquí es el tema de la reencarnación, como nosotros llamamos vulgarmente compulsoria. ¿Vale? Eh, este espíritu, Charles, era un deficiente mental de 13 años. Tenía sus facultades intelectuales mermadas de tal forma que él no reconocía a sus padres y apenas podía alimentarse. Es decir, había en él una supresión absoluta de todo su sistema orgánico, ¿no? Y se hace una pregunta a San Luis, que estaba mentorando allí el trabajo. Y se le pregunta a San Luis, ¿podrías decirnos si podemos evocar al espíritu de ese niño? Y nos dice San Luis, podéis hacerlo como si evocaseis al espíritu de un muerto. Y se le vuelve a preguntar, vuestra respuesta nos hace suponer que la evocación puede hacerse en cualquier momento. Y contesta San Luis, así es, su alma está vinculada al cuerpo por lazos materiales, pero no espirituales. Ella siempre puede desprenderse. Entonces, esa, esa evocación se lleva a cabo, ¿no? Y se le pregunta al espíritu, eh, al espíritu de Charles, ¿no? Él se manifiesta diciendo, soy un pobre espíritu prisionero de la tierra, como un ave sujeta por una pata. Y le preguntan, ¿tenéis conciencia de vuestra incapacidad en este mundo? Y él dice, así es, siento intensamente mi cautiverio.
Cuando vuestro cuerpo duerme y vuestro espíritu se desprende, ¿tenéis las ideas tan lúcidas como las que tendríais si vuestro estado fuera normal? Y él contesta, cuando mi desventurado cuerpo reposa, estoy un poco más libre para elevarme al cielo al que aspiro. Y se le vuelve a preguntar, como espíritu, ¿experimentáis un pensamiento penoso acerca de vuestro estado corporal? Y dice, sí, pues constituye un castigo. ¿Recordáis vuestra existencia precedente? Es la causa de mi actual exilio. ¿Y cómo fue esa existencia? Y él contesta, la de un joven libertino de la época de Enrique III. Habéis manifestado que vuestra condición actual constituye un castigo. Entonces, ¿no lo habéis elegido? Y él dice, no. Si se considera el estado actual de incapacidad en que os halláis, ¿cómo puede vuestra existencia actual servir a vuestro progreso? Y él aquí da una respuesta eh, muy, muy importante. Dice, eh, ella no me hace incapaz en relación con Dios, que me la ha impuesto. No me hace incapaz en relación con Dios. ¿Prevéis la duración de vuestra existencia actual? Dice, no, pero dentro de algunos años retornaré a mi patria. Desde vuestra existencia precedente hasta la encarnación actual, ¿qué habéis hecho como espíritu? Dios me hizo prisionero porque yo era un espíritu liviano. En el estado de vigilia tenéis conciencia de lo que sucede alrededor vuestro a pesar de la imperfección de vuestros órganos. Y él contesta, veo y oigo, pero mi cuerpo no ve ni percibe nada. ¿Podemos hacer algo que os sea de utilidad? Y él dice que nada. Y se vuelve a preguntar a San Luis, ¿las plegarias de un espíritu reencarnado pueden tener la misma eficacia que las dirigidas a un espíritu errante? Y San Luis contesta, las plegarias siempre son benéficas y agradables a Dios. En esta situación de este pobre espíritu de nada le pueden servir ahora, le servirán más adelante, pues Dios las toma en cuenta. Luego, como os dije, pues hay una nota al final de esta, de esta comunicación. Y dice, esta evocación confirma lo que siempre se ha dicho respecto de los deficientes mentales. Su incapacidad moral no implica la incapacidad del espíritu, pues este emancipado de los órganos corporales goza de todas sus facultades. La imperfección de los órganos no es más que un obstáculo para la libre manifestación del pensamiento, pero no lo anula. Es como el caso del hombre vigoroso cuyos miembros estuviesen atados. Es súper importante. Yo me he pensado muchas veces, ¿no? Cómo, cómo se siente ese espíritu dentro de este cuerpo, ¿no? Y aquí nos deja claro, ¿no? Dice, la imperfección de los órganos no es más que un obstáculo para la libre manifestación del pensamiento, manifestación, pero no lo anula. Es decir, ese espíritu es capaz de pensar, pero no puede exteriorizar por por esa incapacidad que, que, que hace que su cuerpo no pueda responder, ¿no? Luego hay una instrucción de los espíritus. Ay, aquí perdonadme, porque había una diapositiva que estaba cambiada de sitio. Esta también ya lo hemos visto. Las instrucciones de los espíritus sobre los deficientes mentales.
y los cretinos, impartida en la Sociedad de París. Esta instrucción también la vamos a encontrar en otros, en otros artículos de la revista Espírita. Eh, Está en la revista de 1861, en octubre, Enseñanzas y disertaciones espíritas, los cretinos. También está en noviembre del 60, hablando de disertaciones espíritas, Scarron. Y, y bueno, aunque no sea idéntica a la que vamos a ver aquí, es muy, muy parecida. Eh, lo que nos explican aquí es que los cretinos, eh, ellos dicen que son seres castigados en la tierra por el mal empleo que han hecho, como también nos ha dicho Charles en su comunicación, ¿no? Por el mal empleo que han hecho de sus facultades en encarnaciones anteriores. Nos dice, su alma está aprisionada en un cuerpo cuyos órganos impotentes no pueden expresar su pensamiento, que va en relación a la nota anterior también en el mismo sentido, ¿no? Ese mutismo moral y físico constituye uno de los más crueles castigos terrestres y a menudo es escogido por los espíritus arrepentidos que desean rescatar sus faltas. Esta prueba no es estéril porque el espíritu no se halla estacionario en su prisión de carne. Los ojos debilitados ven, el cerebro disminuido comprende, pero nada puede ser traducido por medio de la palabra ni de la mirada. Salvo el movimiento, los cretinos se encuentran moralmente en el estado de los letárgicos y de los catalépticos, que ven y oyen lo que acontece alrededor suyo sin que puedan expresarlo. Cuando vosotros tenéis durante el sueño, por ejemplo, estas terribles pesadillas que queréis huir de un peligro, empezáis a gritar y a pedir socorro mientras vuestra lengua se queda adherida al paladar y no conseguís expresaros, eh, esto es lo que el cretino experimenta, la parálisis del cuerpo a la vez y junto con la vida del espíritu. También nos dicen que toda enfermedad tiene su razón de ser y que claro, nada ocurre sin causa. Al final, lo que muchas veces a los ojos materialistas se puede denominar una injusticia del destino, sabemos que eso es una aplicación de la más elevada justicia divina, ¿no? Y nos dicen que la locura también es un castigo debido al abuso de las facultades, ¿no? Nos dicen que el loco tiene dos personalidades, la delirante y la que conserva la conciencia de sus actos, sin que los pueda controlar. También nos dice que los cretinos, la vida contemplativa y aislada de sus almas, sin distracción del cuerpo, también puede ser tan agitada como las existencias más complicadas por los acontecimientos. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, que ellos no puedan expresarse no quiere decir que, que estas almas por dentro no estén en lucha, ¿no? Dice, algunos se rebelan contra su suplicio voluntario, lamentan haberlo elegido y experimentan un deseo furioso de volver a alguna otra vida, deseo que les hace dejar a un lado la resignación en la vida presente y el remordimiento de la pasada que albergan en la conciencia. Los cretinos y los locos saben más que vosotros y ocultan en su incapacidad física una fuerza moral de la que no tenéis la menor idea. Los actos de furor o de imbecilidad a que sus cuerpos se entregan son juzgados por el ser interior que sufre y se avergüenza de ello.
Aquí también lo que nos viene a decir es que esto también nos dicen en estas instrucciones, ¿no? Es que aparte reciben un agravio mayor porque son ridiculizados, maltratados, y eso aumenta su padecimiento, ¿no? Eh, pero claro, ellos no se pueden defender, ¿no? También nos dicen que, que el cretinismo no es una ley de Dios y la ciencia, eso es lo que os decía al principio, ¿no? Y la ciencia puede hacer que desaparezca, porque el resultado material de la ignorancia es el resultado material de la ignorancia, la miseria y la falta de aseo. Los nuevos medios de higiene que la ciencia con mayor practicidad ha puesto al alcance de todos tiende a destruirlo. Y dado que el progreso es la condición expresa de la humanidad, las pruebas impuestas se modificarán y seguirán la marcha de los siglos. Mira qué importante lo que nos dicen aquí, ¿no? La ciencia va pasando páginas a determinadas enfermedades, eh, como el cretinismo, que no está desaparecido, por supuesto, porque no podemos comparar que esté erradicado en España con que esté erradicado en otros países, porque no existe una igualdad de condiciones, ¿no? entre todos los países en el mundo, ¿no? Pero que sí es conocido y se ha encontrado su raíz, ¿no? Y se van encontrando, entre comillas, la cura para determinadas enfermedades que antes arrasaban con un montón de gente y de pronto, pues ya son mera anécdota con una vacuna y se consigue controlar, ¿no? Pero, claro, lo que nos dicen aquí, ¿no? Como el progreso es la condición expresa de la humanidad, las pruebas se modificarán y seguirán la marcha de los siglos, se adaptarán a su tiempo, ¿no? Nos dice. Todas llegarán a ser morales cuando vuestra tierra, joven aún, haya cumplido todas las fases de su existencia. Se convertirá en una morada de felicidad, al igual que otros planetas más adelantados. Y firma el padre del medio. Luego, más adelante viene la otra nota de Kardec que os había comentado, ¿no? En esa nota nos dice Kardec que se puso en duda el alma de los cretinos, ¿no? Incluso se llegó a la barbaridad de decir si ellos pertenecían a la especie humana. Y el espiritismo pues los considera de otra forma, ¿no? Y nos dice Kardec que la manera en que el espiritismo los considera no implica una elevada moralidad y una trascendente enseñanza. Nos dice, ¿no hay acaso material para serias reflexiones si se piensa que esos cuerpos desdichados encierran almas que tal vez hayan brillado en el mundo, que son tan lúcidas y tan pensantes como las nuestras, bajo la densa envoltura que ahoga las manifestaciones y que un día puede sucedernos lo mismo a nosotros si abusamos de las facultades que nos concedió la providencia? De otro modo, ¿cómo podríamos explicar el cretinismo? Nos deja planteado Kardec, ¿no? Y nos dice cómo conciliarlo con la justicia y la bondad de Dios sin admitir la pluralidad de existencias, ¿no? ¿Qué sentido tendría que esta persona viniera así si solo fuera su única encarnación, ¿no? ¿Y por qué otro viene con todas sus facultades?
Si el alma no ha vivido aún, entonces ha sido creada al mismo tiempo que el cuerpo, es lo que nos dice Kardec. En esa hipótesis, ¿cómo se justifica la creación de las almas como la de los cretinos, tan desheredadas por parte de un Dios justo? Porque en ese caso no se trata en absoluto de uno de esos accidentes, como la locura, por ejemplo, que se puede prevenir o curar. Estos seres nacen y mueren en el mismo estado. Si no poseen alguna noción del bien y del mal, ¿cuál será su destino en la eternidad? ¿Serán felices como hombres inteligentes y trabajadores? Pero ¿por qué este favor si no han hecho nada de bueno? Permanecerán en lo que se denomina limbo, en un estado intermedio que no es felicidad ni desdicha. Entonces, ¿por qué esa inferioridad eterna? ¿Es su culpa que Dios los haya creado cretinos? Desafiamos todos aquellos que rechazan la doctrina de la reencarnación a que resuelvan este problema. Con la reencarnación, por el contrario, lo que parece una injusticia se torna una admirable justicia. Lo que es inexplicable se explica de la manera más racional. Nos comenta Kardec que en algunos países, y nos está hablando del mismo tiempo que está viviendo él, que ya hay países que lo ven de otra forma en un poquito más de la mitad del siglo XIX, que, que no les desprecian a los deficientes mentales, que les rodean de todo tipo de cuidados, que puede ser un sentimiento, una intuición del verdadero estado de estas personas, ¿no? Que son tanto más dignos de atención cuanto que sus espíritus que comprenden esta situación están sufriendo por el hecho de ser repudiados en la sociedad. Incluso eh, en otras culturas se considera como un favor, una bendición la presencia de unos de estos seres en la familia, ¿no? Y nos plantea Kardec si sería superstición, ¿no? Pero porque entre tantos ignorantes la superstición se mezcla con ideas sagradas y bueno, empiezan a engordar el caldo y formar pues unas ideas que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero en cualquier caso, para los padres que reciben a estos niños, ¿no? Este espíritu que reencarna, que muchas veces incluso son pobres, ¿no? Les, les, les da la oportunidad de ejercer la caridad, ¿no? Y de estar en esta situación que tiene mucho mérito y que no va a tener ningún tipo de compensación material. Y nos dice Kardec que existe más mérito en rodear de afectuosos cuidados a un niño desdichado que en cuidar a un niño pues, que esté en sus plenas facultades, ¿no? Y que es una caridad que se hace con el corazón y por eso es una virtud muy agradable a Dios y que invariablemente va a generar una bendición a estas personas que lo practican, ¿no? Y nos termina diciendo que ese sentimiento innato equivale a esta plegaria, ¿no? Gracias, Dios mío, por habernos dado como prueba un ser débil al cual amparar y uno afligido al cual consolar. Bueno, hay una parte más de esta nota que he dejado para después porque va a tratar de la reencarnación compulsoria y quería hablar un poco de eso, ¿no? Del cretinismo, la idiocia y la locura. Yo he traído un poco las definiciones así eh, para que tengamos una idea de de lo que era en aquel momento, ¿no? Y, y bueno, el cretinismo es una forma grave de hipotiroidismo congénito, una enfermedad en la que el cuerpo no produce hormona tiroidea desde el nacimiento. Eh,
la glándula tiroides del bebé no se desarrolla bien o no funciona correctamente y la falta de yodo en el embarazo es lo que puede traer esa consecuencia, ¿no? Eh, en este caso, puede provocar un retraso mental grave, problemas en el crecimiento, baja estatura, rasgos faciales característicos, bocio, dificultades al hablar y problemas en el desarrollo motor. En el siglo XIX, en la época de Kardec, pues el cretinismo se entendía de una forma muy distinta a hoy, porque claro, no se conocía en aquel momento el papel de la tiroides ni del yodo. eh, Había una interpretación de ideas médicas súper incompletas, mezcladas con supercherías y bueno, eh, no se conocía el origen, ¿no? Y por eso hoy se puede decir que está superado, ¿no? Eh, el término cretino se usaba tanto en la medicina como en el lenguaje cotidiano para describir a personas con discapacidad intelectual. Era un término prácticamente coloquial. Eh, lo que sí los médicos creían es que estaba ligado a determinadas regiones, porque se veía que en estas regiones había un índice mayor, pero creían que era una condición casi natural o endémica en algunos pueblos, ¿no? No llegaron hasta más tarde a a esta conclusión, ¿no? Del papel de la tiroides, del yodo, bueno, y de la suplementación de la hormona tiroidea, ¿no? Eh, lo que sí sabemos es que no está erradicado a nivel mundial, está controlado, casi eliminado en muchos países y que, bueno, en los países como suele pasar, ¿no? En los países donde hay más dificultad de acceso a los tratamientos médicos, a la prevención y a todo lo demás, pues hay un índice mayor. Eh, la diferencia entre el cretinismo y la idiocia no es una diferencia médica actual, sino histórica, ¿no? Los términos hoy en día, no sé, gracias a Dios no se utiliza en la medicina porque además de que no tiene nada que ver con la realidad médica actual, son estigmatizantes, ¿no? Pues la idiocia se usaba para describir lo que hoy llamaríamos una discapacidad intelectual grave, que con la diferencia del cretinismo que se tenía muy claro por los rasgos faciales y otras cosas, ¿no? Se entendía como una limitación profunda de la inteligencia desde el nacimiento, desde la infancia. Eran problemas de lenguaje, aprendizaje, autonomía y no se conocía una causa clara. O sea, era una enfermedad que no era específica. Sin embargo, en el siglo XIX, la locura no era una categoría médica precisa como la podemos tener hoy, ¿no? Era un término no amplio como un cajón desastre que se usaba para describir cualquier conducta, pensamiento, cualquier emoción que se considerara fuera de la norma, mezclando ahí medicina, moral, religión, control social. Yo creo que estuvimos hablando alguna vez sobre eso, ¿no? Que se utilizaba para quitar a la gente del medio, ¿no? Eh, entonces se consideraba loco a quien presentaba delirios, creencias extrañas, alucinaciones, conductas muy impulsivas o irracionales, cambios emocionales intensos, em, incapacidad para adaptarse a las normas sociales, pero no había una distinción clara. Esto estaba todo metido en lo mismo y no había distinción, todo era locura y ya está, ¿no? Luego ya con el nacimiento de la psiquiatría moderna, pues ya se fueron cambiando estas nomenclaturas, ¿no? Se fueron tratando los pacientes de forma más humana, que es lo principal.
Aún en el siglo XIX se hablaba de distintos tipos ya de locura, como la manía, la melancolía. La manía era para la agitación, la impulsividad, la melancolía para la tristeza profunda, lo que hoy podríamos llamar similar a la depresión. La demencia era el deterioro mental progresivo y la monomanía era lo que hoy llamamos los trastornos obsesivos compulsivos, la obsesión por una sola idea. Bueno, estas categorías ya quedaron atrás. eh, Esa idea de la locura también eh, estaba muy ligada a las normas sociales. Las conductas inmorales se consideraban locura, las mujeres con comportamientos no aceptados las diagnosticaban de histeria y era usado muchas veces para controlar o apartar personas incómodas. Se les internaba, tenían terapias que no eran eficaces, como baños fríos, aislamiento, pero gracias a Dios sabemos que eso ha ido cambiando. Ahora os traigo el libro de los espíritus, lo que nos dice en el libro segundo, en el capítulo 7, Regreso a la vida corporal, sobre idiotismo y locura. Y en la pregunta 371 nos dice, ¿es fundada la opinión según la cual los cretinos e idiotas tienen un alma de naturaleza inferior? Y contestan los espíritus, no, tienen un alma humana, con frecuencia más inteligente de lo que creéis, y que sufre por la insuficiencia de medios que tiene para comunicarse, como sufre el mudo porque no puede hablar. Y la 374 preguntan, ¿el idiota tiene en estado de espíritu conciencia de su estado mental? Y los espíritus contestan, sí, muy a menudo. Comprende que las cadenas que dificultan su vuelo son una prueba y una expiación. Bueno, eh, ahora vuelvo a esa nota de Kardec, que nos va a hablar de lo que llamamos nosotros la reencarnación compulsoria. Y nos viene a decir que no sabemos si aquellos que rechazan esta doctrina la han combatido con algún argumento más convincente que el de que la repugnancia personal de volver a la tierra. A ellos respondemos, Dios no solicita permiso para que volváis a la tierra, como tampoco el juez consulta la voluntad del condenado para enviarlo a prisión. Todos tienen la posibilidad de no reencarnar, siempre que se perfeccione lo suficiente para merecer una esfera más elevada. No obstante, el orgullo y el egoísmo no son admitidos en esas esferas venturosas. Si quieren pasar de grado, es necesario que todos trabajen para despojarse de esas enfermedades morales. Y os traigo el libro de los espíritus otra vez, libro segundo, capítulo 7, Regreso a la vida corporal, Preludios del regreso. Y la pregunta 337 dice, ¿puede ser impuesta por Dios la unión del espíritu a un cuerpo determinado? Y los espíritus contestan, puede ser impuesta lo mismo que las otras pruebas, sobre todo cuando el espíritu no es apto aún para elegir con conocimiento de causa. Por vía de expiación, el espíritu puede ser obligado a unirse al cuerpo de un niño que por su nacimiento y la posición que ocupará en el mundo podrá ser objeto de castigo. Así, bueno, vemos un poco esa idea de las encarnaciones compulsorias, impuestas o forzadas, que nosotros de mala nomenclatura lo solemos utilizar esa, eh, aunque no parezca con ese término exacto, ¿no? Pero, pero son encarnaciones o reencarnaciones
necesarias y que muchas veces tienen que ser impuestas por la ley moral o espiritual, ¿no? Porque sabemos que la reencarnación es una necesidad para el progreso del espíritu y que no siempre es una elección totalmente libre. Y sabemos por, por haberlo visto ahora por los mensajes y por el libro de los espíritus, eh, que el espíritu puede ser llevado a reencarnar para espiar de forma impuesta. Así que lo dejo por aquí para que nos dé tiempo a hablar de ello, pero eh, para que veamos eso, ¿no? Sobre todo ese tema que para mí me parece tan importante, ¿no? Que esa evolución de la ciencia, del espiritismo y los cambios en las pruebas, como nos han ido diciendo, ¿no? Para que, para que vayamos acompañando los tiempos, ¿no? Como nos dice en el mensaje.